Buenas noches, amados hermanos. Estamos acá en el discipulado de evangelismo. Hoy vamos a hablar del tema de la emigración. Y que dicho de otra forma es el sueño americano. Y vamos a empezar a decir, hermanos, que todo esto nació realmente en 1800, cuando empezó el, la fiebre del oro. La fiebre del oro, como las vías de comunicación se habían abierto, entonces llegó la noticia a muchos lugares de que había vetas de oro en tal lugar, en otro lugar. Entonces la gente dejaba sus trabajos, dejaba lo que fuera con tal de ir a buscar el oro. Entonces se volvió, por eso le llaman la fiebre, porque todo el mundo se contagió de ese asunto y querían ir a conseguir oro. ¿Por qué el oro? Porque era una forma fácil de volverse ricos. Era una forma fácil de tener una vida acomodada. Y quizá existan muchos factores que uno podría decir tienen mucha razón. Habían situaciones económicas difíciles, habían eh, cuestiones sociales muy difíciles también. Pero la gente se volcó en ir a buscar el oro. Y fíjense, hermanos, que a pesar de que fueron mucha la gente que fue a buscar oro, fueron demasiados pocos los que lo encontraron y los que lograron realizar ese sueño. Los que realmente se volvieron ricos, los que realmente aprovecharon esa situación, fueron los que proveían de comida, de palas, de qué sé yo, todos los implementos que usaba la gente para ir a buscar oro. Entonces realmente los comerciantes fueron los que se aprovecharon de esta situación. Ahora fíjese que la influencia de Estados Unidos y Europa, religiones orientales, y por medio de internet y redes sociales, influenciaron a las sociedades latinas. Y yo me atrevería a decir que igualmente África, Asia, fue influenciada por este tipo de cosas. Pero vamos a hablar lo, lo concerniente a América Latina, ¿verdad, hermanos? Y es el sueño americano. Entonces, ¿realmente qué es el sueño americano? Es exactamente lo mismo que pasó con la fiebre del oro. Por diferentes razones económicas, sociales, la gente vio una oportunidad en Estados Unidos, precisamente en Estados Unidos, aunque este tema no solamente trata de irse a Estados Unidos, sino que también se enfoca a que la gente se fue a ciudades más grandes. La gente del campo se vino a las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces fíjese que en los años 20 hubo una gran depresión, usted lo sabe, y al final de la Segunda Guerra Mundial y la explosión demográfica fueron tres elementos que influyeron en alimentar este sueño americano. ¿Por qué? Porque crearon una sociedad de producción masiva. Entonces se necesitaba producir muchos productos, ¿verdad? Redundando, pero se necesitaban muchos productos, se necesitaba producir para la gran cantidad de gente. Ustedes se recuerda que la explosión demográfica, el llamado baby boom, fue una cuestión en Estados Unidos grandísima, de demasiados niños. Entonces había que trabajar más duro, había que tener pañales para todos esos niños, comida para todos esos niños y entonces todo eso empezó a crear las grandes compañías, las grandes industrias. Entonces fue una época donde la industria creció a pasos agigantados. Dice que la gente empezó a buscar las cosas materiales trabajando muy fuerte para este propósito. Pero en este afán de estar buscando las cosas materiales, eh, descuidaron las familias y abrieron la puerta a una generación rebelde. Entonces, eh, estos puntos, hermanos, eh, los vimos en el primer programa que tuvimos de evangelismo, acá con ustedes
por medio de las redes sociales. Y se trata de cómo el enemigo quiere estorbar los planes de Dios. Entonces, una arma que ha usado el enemigo es el sueño americano. Entonces, miren las consecuencias del sueño americano. Dice, se abrió una brecha generacional. La emigración a ciudades más grandes y la rebeldía de los jóvenes. Entonces, fueron las tres consecuencias grandes, ¿verdad?, que trajo el sueño americano. Hubo importantes logros en el humanismo y la gente se alejó de Dios. Entonces, mire qué arma poderosa del enemigo. ¿Por qué? Porque logró separar a los padres de los hijos. Tanto dentro de un seno familiar en cuanto a pensamientos, ¿verdad?, con la brecha generacional, logró una pelea entre padres e hijos. Y es más, logró por medio de la emigración a ciudades más grandes que se separaran como familia. Y eso trajo rebeldía de los niños, porque los niños mal cuidados le echaban la culpa de todo a los padres. Y todo esto aprovechó el enemigo para imponer logros importantes en el humanismo y para que la gente se lograra alejar de Dios. Entonces, las consecuencias de la emigración, hermanos, fueron catastróficas, fueron realmente grandes. Y lo vamos a poner en 3 puntos, para no alargarnos tanto, lo vamos a poner en 3 puntos, pero mire, dice, toman la cultura de la ciudad donde se establecen. Los que se van, toman la cultura del lugar donde se establecen. Mal cuidado de los hijos los dejan recomendados con familiares, en el mejor de los casos con los abuelos o los tíos, pero en otros casos la cuestión es más fuerte. Y resulta que al lugar aquel donde van, como son una sociedad diferente, como no tienen las costumbres, como se nota que son forasteros, ¿verdad? Entonces no es bien visto por la gente que vive en ese lugar. No es bien visto, y eso vamos a ver al menos que es a todo nivel. Pero entonces, aquí es donde empiezan a suceder un montón de cuestiones, hermanos. Ahí es donde el enemigo empezó a formar, y con solo dividir la familia en 2 cuestiones. En que abrió brechas generacionales, y verdad, la vez pasada hablamos de que la palabra brecha es un hoyo, es un vacío, es algo que hace falta. Y hace falta de una generación a otra, de los padres hacia los hijos. Entonces resulta que los hijos no quieren ser igual que los padres. Lejos de lo que se pensaba antes. Porque antes de esto el herrero le enseñaba el oficio a sus hijos. Y los hijos eran mejores herreros que él. Y se perdió ese asunto que tienen los bebés, que es un asunto tan precioso, tan bonito, hermanos, que es querer ser igual que papá. Querer ser igual que mi papá. Eso realmente se perdió. Sino que al contrario, los jóvenes ya no quieren ser igual que el papá. Y eso naturalmente trae cosas buenas y trae cosas malas. ¿Por qué? Porque si el papá descuidó a su gente, él no quiere descuidar a su gente. Pero el cómo lo hacen, esa es la situación. Porque si esta gente viene de un hogar donde no tuvieron lo suficiente, donde había que compartirse la comida, racionar la comida, donde no se llenaban, no querrá que eso le pase a sus hijos. Pero ¿qué va a hacer para lograrlo? Sueño americano es una solución. Y eso fue lo que pasó en este tiempo, ¿verdad, hermanos? Entonces, mire, toman la cultura de la ciudad donde se establece.
Vamos a hablar en Génesis 19:35, dice, de manera que también aquella noche, que también, porque había habido una noche igual, hicieron que bebiera vino su padre. Y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Entonces, mire, hermano, esta historia comienza con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero si vamos un poquito para atrás, llegó un tiempo en que Lot se tuvo que separar de Abraham. Y Lot escogió las llanuras, escogió los pueblos prósperos. Lot escogió donde se miraba progreso y se fue a meter a Sodoma. Entonces, empiezan a tomar la cultura del lugar donde se establece. Entonces, fíjese, hermano, que usted llega a un lugar alejado de su casa, llega, no sé, hablemos en kilómetros, a 300 kilómetros de su casa, llega a otro lugar. Tiene que hacer algunas cuestiones ahí, tiene que irse, hablemos de una semana, ¿verdad? Entonces resulta que aquí en la ciudad la gente es muy fría. Aquí en la ciudad todo el mundo pasa, a veces hasta se golpean con el codo, máxime cuando se toma bus se empujan, bueno, un montón de situaciones. Pero el asunto es que usted llega a una ciudad donde hay otras costumbres. Entonces, si usted viene en alguno de estos lugares y no saluda, y ahí tienen la costumbre todos de saludarse, todos se le quedan viendo y qué raro. Entonces usted se da cuenta que todo el mundo lo saluda y se siente diferente. Si en este lugar, por ejemplo, vamos a poner cuestiones, ¿verdad, hermano? Se almuerza a las 12. Y usted no está acostumbrado a eso, pero bueno, tiene que someterse. ¿Por qué? Porque todas las demás cosas van a ser contrarias a usted si usted no se somete a ciertas reglas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se va a una ciudad más grande? ¿Qué pasa cuando alguien busca Estados Unidos, Europa o ciudades prósperas? Que tiene que irse adaptando a las cosas de esa ciudad. Pero ¿qué pasa entonces? Que lo que pasa es que se pierde la identidad de donde uno es, donde uno llegó. Y eso quiere decir que todos los aspectos morales que uno ha aprendido de su tierra, todas esas cuestiones espirituales que uno ha aprendido en su tierra, en otro lado van a ser diferentes. ¿Por qué, hermanos, le hice la comparación de acá respecto al campo? Son dos vidas totalmente diferentes. Aquí casi diría uno que envejece más rápido, que todo es ya, todo es correr, venir, ir, y que las cosas realmente preciosas de la vida, los detalles de la vida, se pierden en el ir, venir, ya voy tarde, cuesta llegar, hay tráfico, los horarios, mucho trabajo, etcétera, etcétera. Se van perdiendo los pequeños detalles. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos acostumbrados a que esos detalles son nuestra vida? Entonces, mire, mucha gente estaba acostumbrada, quizá no había luz, entonces la luz del sol le decía a qué hora se tenía que acostar. Entonces, de aquí a las 5:30 de la tarde, todo el mundo a sentarse a la mesa, ya tranquilos, a comer, a platicar y después a prender los candiles, a dormir. Había comunión familiar. Se platicaban, se reían, que me pasó esto. De alguna forma había una comunicación preciosa. Pero resulta que a alguien de la familia se le ocurre que eso no era tan importante como tener algunas otras comodidades. Entonces resulta que se va a una ciudad diferente. Y al irse a una ciudad diferente, se pierden las cosas que se tenían acá.
y hay que adaptarse a otras que se tenían acá. Entonces le estoy hablando de cuestiones superficiales ahorita, pero ya conforme uno se va adaptando, se va dando cuenta de otras cosas que no muchito nos gustan. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, los jóvenes cumplen 18 años pues a buscar trabajo y tu apartamentito y te vas de la casa. Y esa es una cuestión cultural en ellos. Ellos han vivido durante mucho tiempo así. Pero nosotros en Latinoamérica no. Nosotros nos queremos ir de casa cuando nos casamos. Y a veces casados y no nos queremos ir de casa. Entonces, ese choque son cosas que no nos gustan. Pero mire, hermano, si a nosotros nos mandan al Polo Norte, a vivir al Polo Norte, al principio no soportamos el frío, ya no aguantamos, y la situación aquí, y 6 meses de día y 6 de noche, yo no estoy acostumbrado a eso, yo necesito la luz del sol para despertarme y el oscurecer para que me dé sueño, etcétera, un montón, nos agobia, pero a la medida que nosotros vamos tratando y llega el momentito en que nos acostumbramos al clima, a las costumbres, a los horarios, a toda esa situación. Pero las cosas culturales empiezan a suceder exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Lot tenía una formación de Abraham. Había caminado mucho tiempo con Abraham. Había progresado con él, platicaban con él, o sea, tenía muchas cosas de Abraham que le había aprendido. ¿Quién le enseñó a pastorear? ¿Quién le enseñó a administrar? Entonces, él decide irse a esa ciudad próspera, a Sodoma. Y se establece ahí. La Biblia no dice si él se fue casado o no, pero la cuestión es que allá estaba casado y allá tenía sus hijas, en Sodoma. Entonces, la familia empezó a adoptar las situaciones de Sodoma. Y mire, cuando hablamos de Sodoma, nosotros estamos acostumbrados a sí, los sodomitas, que la homosexualidad, que la aberración sexual, que esto, que lo otro, y no solamente porque la palabra nos muestra que uno de los pecados de Sodoma y Gomorra era la abundancia de todas las cosas y que no lo compartían, no lo compartían. Entonces, hermanos, si nosotros analizamos grandes ciudades, por ejemplo, Las Vegas. En Las Vegas están los hoteles con los buffets más famosos, más grandes, más deliciosos, donde usted llega en la noche y come lo que quiere, internacionales, nacionales, lo que se le antoje. Pero llega una hora donde la gente ya no come, entonces agarran esa comida y la tiran. Hay algunos restaurantes de comida rápida que la comida que tienen preparada les dura algunos minutos y si no lo utilizan lo tiran. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empieza la calidad a disminuir. Mire un aspecto importante, yo que soy bien cafetero. Se lo cuento. El café tiene su duración. Cuando el café está recién hecho, a los 20 minutos empieza a oxidarse el café. Empieza a descomponerse, pues. Entonces, a los 20 minutos empieza a perder todas sus propiedades. Entonces, usted tiene 20 minutos para terminar de hacer un café y tomárselo. Y perfecto. A partir de los 20 minutos empieza ya a disminuir la calidad del café y a volverse más ácido.
Entonces, estamos viviendo en una sociedad donde todo es rápido, donde todo es para allá. Y mire, aquí no es tanto. Si usted va a Estados Unidos, a México, a la hora del tráfico, ¿cómo van los trenes subterráneos, todo eso a las horas pico? Hermano, es andar en una estampida. Es andarse cuidando, es buscar un refugio y dónde, porque un montón de gente, cantidades grandes de gente. Usted quiere subirse a una rueda de la fortuna de Chicago, le decimos acá, en uno de los parques de Estados Unidos, sí tienen que hacer unas grandes colas. Toda la tarde haciendo cola para 2 vueltecitas en la montaña, en los carritos. Es demasiada la gente, es demasiado el movimiento, es demasiado. Entonces, todo eso enfría los sentimientos. Entonces, en Sodoma estaba ocurriendo cosas similares. En Sodoma ellos tenían abundancia de las cosas y no era que nosotros tenemos y aquel pueblo está sufriendo. Un volcán hizo erupción y la gente no tiene hogar. Ellos no iban a regalarles nada. Allá necesitan mascarillas, ellos no. Miraban banderitas blancas y... Entonces fíjese todo lo que conlleva realmente el irse haciendo parte de esa gente. Ahora fíjese que difícil el asunto, ¿por qué? Porque las hijas de Lot pensaban para sí mismas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si aquí no hay varón? Entonces no vamos a tener descendencia. Entonces ellas querían descendencia. Y con tal de tener descendencia, abusaron del padre. Hicieron un incesto. Costumbres de Sodoma. Una, el egoísmo. El pensar única y exclusivamente en ella, su descendencia. ¿Cómo vamos a hacer? Porque anduvieron en Zoar, pero ellas dijeron es que puede suceder lo mismo de allá, mejor vámonos a una cueva. Y ahí fue donde sucedió esto. Entonces ellas no querían quedarse sin descendencia. Y en vez de tener la fe puesta en el Dios que la salvó, que le salvó la vida, que la salvó de la destrucción, ellas empezaron a ver qué hacían. Y el único varón que hay aquí es mi padre. Hicieron el incesto más grande. Y de ahí usted estúdielo porque salen unos enemigos grandes. Averigüe quiénes son los hijos de ellas. Averígüelo. Entonces fíjese que engañaron a su padre y concibieron de él. Entonces realmente tomaron mucho las costumbres de Sodoma. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos a un pueblo que no es el nuestro, a un lugar donde no es el nuestro? Tomamos las costumbres de ese lugar. Y quizás nosotros no, quizás nosotros estamos conscientes, no, yo voy a seguir la ley de Dios, voy a seguir las cosas como estaban. Mire, en Estados Unidos hay, y por eso hay sociedades dentro de la sociedad. Está la sociedad china, por ejemplo, el Chinatown. Está la sociedad de latinos, los mexicanos, tienen sus partes dentro, donde se juntan, donde se unen y tratan de seguir sus costumbres. Pero esos son los que tienen bien arraigado lo que traían. Tienen arraigado en su corazón la forma de vivir. Y las cosas, llamémosles algunas buenas, algunas son costumbres, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando se pasa la siguiente generación,
Ahí es el problema. Porque el Señor dijo, todas estas cosas cuéntenselas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Para saber de dónde venimos, para tener una identidad. Para que nosotros podamos, hermanos, tener hijos conscientes de lo que podría pasarnos. Cuando la historia se olvida, se repite. Eso lo dicen algunos políticos y alguna gente, ¿verdad? El pueblo que está destinado a olvidar, repite su historia. Entonces, si nosotros no les contamos a nuestros hijos que, por ejemplo, aquí en Guatemala, que en 1976 hubo un terremoto, que la gente en el terremoto abrió su corazón y que se compartían todo y que se ayudaban y que estaban interesados unos por los otros. Pero, hermano, eso pasó. Y después de que pasó eso, se inundaron las ciudades de gente que vino del interior a vivir a Guatemala en condiciones que nosotros decimos, uy, qué malas condiciones. Pero es que, hermanos, realmente para alguna gente tener un piso, abrir el chorro y que ahí le caiga agua, tener energía eléctrica y tener un televisor, hermanos, esos son grandes lujos para la forma de vivir de mucha gente. Acá en nuestro país y estando tan cerca, nosotros vemos situaciones, vemos todavía lugares donde no llega el agua, vemos lugares donde no hay luz eléctrica, no hay energía eléctrica, donde la gente ven a las mujeres con sus cántaros de agua para ir a cocinar, de allá del río, y cuando el río está contaminado y cuando el río sube. Entonces, de estar en esa situación a estar en esta situación, quizá a la orilla de un barranco, en zonas peligrosas, invadiendo lo que sea, pero abrir el chorro y que caiga agua. Ahora, ¿qué pasa? Que para una persona normal en Guatemala, ir a Estados Unidos y poderse, ahora me cambio, este año me va a cambiar lavadora, secadora, refri, tele. Aquí, hermano, hasta que ya no sirve, miramos cómo hacemos para componer la tele. Todavía le pegamos al aparato para que reaccione un poco, para que los alambres se junten y nos den otro poquito, y hasta que ya no. Pero entonces, dígame si todo eso no son lujos, no son cosas deseables, y por eso fue que Lot vio esa ciudad. Pero el trasfondo de lo que tenía todo eso, y por eso la Biblia habla del engaño de las riquezas. Por eso la Biblia habla de que el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Por qué? Porque empezamos nuestras raíces a olvidarlas. Empezamos a olvidar nuestras costumbres y no les contamos a nuestros hijos qué fue lo que pasó. Algunos han oído hablar en la historia del generalísimo Franco. Nadie sabe, pocos realmente saben de lo que este hombre hizo. Pocos saben que toda Latinoamérica copió los métodos del generalísimo Franco para hacer represión a toda Latinoamérica. Allá por los años 80, 70, 80, donde desaparecían a los estudiantes, a los sindicalistas, donde se vio tanta cuestión, tanta persecución para los enemigos del gobierno, torturas, un montón de policías o de unidades ahí extrajudiciales, asesinando gente, desapareciendo gente, torturando gente. Todo eso, al principio fue del general Franco. Pero si nosotros no le contamos a nuestra gente lo que nos sucede, no le contamos a nuestros hijos,
Y mire, es un punto bien importante, porque la palabra dice que en Jueces que la gente ya no conoció a Josué, ni a los ancianos de Josué, entonces se perdieron. Y empezaron a invocar a otros dioses, y entonces vinieron, no me recuerdo qué tribu ahorita, no lo recuerdo de veras, pero vino una tribu y los conquistó. Y entonces clamaron a Jehová, entonces Jehová los oyó y los liberó. Pero después de que les levantó un juez, ellos se olvidaban otra vez. ¿Por qué? Porque no le contaban a sus hijos qué fue lo que pasó. Entonces, un detalle bien importante, algo muy fundamental que nosotros debemos hacer es contar qué, de dónde venimos, qué somos, quiénes somos, por qué somos así. ¿Por qué en nuestra familia la mitad son colochos y la mitad son de ojos negros? ¿Por qué tal persona vive así? ¿Por qué o sea, realmente tenemos que contar qué es lo que nos atacó a nosotros. Porque si nosotros no contamos, nosotros dejamos desprotegida a nuestra próxima generación. Miren, hermanos, si nuestra generación viene de una generación donde la brujería estaba la brujería, donde el alcohol, donde los pecados sexuales, y nosotros no le trasladamos esos a nuestros hijos. La mayoría de espíritus de pactos que hicieron nuestros antepasados nos comprometieron a nosotros, ¿verdad? El Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda y tercera generación. ¿Por qué? Pues los espíritus hacen lo mismo. Nos comprometieron a nosotros y ellos regresan. Hablamos por ahí del caminante, ¿verdad, hermano? El caminante llega con David y le pide lo que no es de él. Una potestad. Entonces, nosotros debemos decirle a nuestros hijos cuáles han sido los acosos del enemigo a nuestra familia. ¿Para qué? Para que ellos, ese punto, se defiendan. Si tu familia ha sido atacada sexualmente, incestos, violaciones, un montón de situaciones, nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos de dónde venimos. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos espíritus cíclicos a molestar a nuestros hijos, ellos estén protegidos del área sexual, que estén protegidos del alcoholismo, que estén protegidos de que tengan una caparazón, de que saben que va a venir. Es que, hermano, si usted ve venir el mal, se prepara. Si a usted ahorita le dicen, mire, va a haber un megaterremoto, el de Apocalipsis, ¿qué? Capítulo 7, ¿verdad? Va a venir un megaterremoto dentro de una semana. Usted va y vacía la despensa. Y llena la despensa de su casa. Con agua, con arroz, con frijol, con lo que sea, va y protege su casa y mira dónde se queda esa noche, etcétera. Ve el mal y se prepara para recibirlo o para huir de él. Entonces, así mismo, nosotros no le contamos a nuestra generación cuáles fueron nuestros problemas, cuáles fueron nuestros pecados, en dónde caímos, por qué estamos como estamos. Si nosotros no se lo contamos, ellos van a estar desprotegidos. No van a estar preparados, y cuando venga la prueba, hermanos, va a venir fuerte sobre ellos. Y entonces uno dice, pero ¿por qué si yo sirvo al Señor? ¿Sí? ¿Por qué a mi familia? ¿Sí? Porque no les contamos. Y el Señor lo primero que dijo fue, cuéntenle todas estas cosas a sus hijos. ¿De dónde el Señor los sacó? Entonces, toda esta vuelta, hermano, para decirle que entonces nosotros vamos a otro país, vamos a otro lado, y tal vez nosotros guardamos nuestras costumbres, pero a nuestros hijos no les contamos. Entonces ellos agarran las costumbres del lugar a donde nos vamos. Y las hijas de Lot agarraron las costumbres de Sodoma.
Y sí, fueron las costumbres, las dos, ¿verdad, hermano? Las dos que más habla la Biblia, el egoísmo, el no compartir, el pensar solo en uno, y la aberración sexual. Entonces, nuestras generaciones cuando están allá, agarran la cultura, agarran las costumbres de allá y se olvidan de Dios. Entonces, por eso le hablé yo de respecto a Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Ellos ya se olvidaron de Dios. Y nosotros vamos allá a que nuestros hijos se olviden de Dios. ¿Por qué? Porque no les inculcamos quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos. A estas alturas ya hay terceras o cuartas generaciones de gente que vivió aquí en Guatemala, que se fue, que sus hijos tomaron las costumbres de su país y los hijos, ¿verdad? Ya, la tercera generación. Y donde ni siquiera conocen Guatemala o no les interesa. Pero ahora hablemos cuando somos hijos de Dios. Si el Señor te envía a un lado, te va a proteger. Siempre y cuando tú lleves y a tus generaciones les cuentes de dónde vienes, cómo son, cuáles son tus costumbres. Y la palabra del Señor dice, echad lo malo y tomad lo bueno de cada lugar. Porque no todas las cosas son buenas, son malas. Pero fíjense cómo entonces vino todo este asunto a descomponer la sociedad. Y parece que no sé si el 17% o algo así del dinero que entra a Guatemala viene de los envíos de Estados Unidos. Entonces fíjese que dice en Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, cuando hablamos cosas del reino de Dios, Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Pero nos hizo reyes para que reináramos sobre el mal, y nos hizo sacerdotes para que ministráramos en nuestra casa las cosas referentes al reino de Dios. Y estemos donde estemos, nos envíen a donde nos envíen, nosotros no debemos olvidar que somos reyes y que somos sacerdotes. Ahora, otra cuestión, hermanos, bien difícil, que se le ha presentado a la sociedad un gran problema, y es que cuando la gente se fue, dejó a sus hijos al cuidado de otros. Miren, en algunos casos se fue el varón. Mucha deuda aquí, no consigo el trabajo que quiero, no salgo, aquí no va a pasar de lo mismo, me voy. Entonces se fue el varón y hay un dicho que dice, y felices los cuatro. ¿Por qué? Porque se desintegró la familia. ¿Y cuál es uno de los principios de la guerra? Es divide y vencerás. Entonces el enemigo logra separar a la familia. Pero como familia teníamos una fuerza. Miren, hermanos, en estos tiempos, ¿cuántas familias se unieron? ¿Cuántos hijos le dijeron a sus padres, aunque vivieran en casas separadas, mira, vamos a hacerle frente, quién tiene problemas, vamos a dividir aquí lo que tengamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Yo lo viví y sé de mucha gente que lo vivió. A ver, ¿quién necesita? A ver, ¿quién? Primero los de casa, ¿verdad? Porque hicimos fuerza. Pero ¿qué pasa si alguno de nosotros no hubiera querido tomar en cuenta a los demás de su familia?
o no hubiera sido ayudado o no hubiera ayudado al quien lo necesitaba. Entonces ahí hubo separación, hubo debilidad. Y si ninguno y si cada quien por su lado, hubo mucha más debilidad todavía. Entonces cuando un miembro de la familia se va, la familia se queda débil. Hace falta alguien. Entonces, ¿qué pasa? Se fue el papá. Se fue el papá y las funciones que cumplía el papá, ahora tiene que cumplirle la mamá. Pero fíjese que al rey Lemuel, la madre le aconsejaba, le enseñaba, pero el rey le enseñaba cómo vivir. Y David le dijo, cuando le dio el trono, le dio directrices. Y la primera que le dijo fue: sé hombre. Entonces vemos que las funciones de la madre son unas y las funciones del padre son otras. Y cuando falta alguno de los dos, porque se dio en algunos casos, fue la madre la que se fue, peor. Peor. Hermanos, hace un tiempo mi esposa viajó y se fue 15 días. ¿Qué hacía yo con los niños 15 días? El desayuno fácil, compré cornflakes y leche. Y la cena, frijoles enlatados, huevos y pan. Y ya estuvo. ¿Y el almuerzo qué hacía yo? Entonces de ahí viene el dicho en la casa: híjole, ¿ahora qué almorzamos? Llamemos al de la moto. Porque, hermano, yo no podía cocinar, y si podía hacer una que otra cosita, si yo con mis manos llenas de carne molida quería hacer tortitas, tuve que llamar a mi mamá para que me dijera cómo hacía para que se me despegaran las tortitas No podía. A lo que voy es que hay funciones que quizás las hacemos, porque yo salí del problema, McDonald's, pollo campero, no sé, tortillas de Doña Nacha, no sé, salimos del asunto, pero no lo hicimos en la forma adecuada. Si hubiéramos seguido así 2-3 años, todos con problemas cardíacos, de obesidad, de un montón de situaciones, porque no comimos bien, perdón, pero no lo hicimos bien. Y eso es en lo físico. Ahora, en lo espiritual, las funciones de la madre, las funciones del padre, aunque querramos, no las vamos a poder hacer bien. Si la madre dice: las funciones del papá era traer comida a la casa, yo lo voy a hacer. Pero ¿y las demás? ¿Y las demás funciones? Y ella tiene que cumplir las suyas y las otras. Entonces es donde el asunto se vuelve, hermanos, tan difícil. Este fue uno de los miembros. Sí, yo me voy a ir, mira, voy a abrir brecha allá, voy a conseguir un apartamento. Cuando yo tenga apartamento, te venís. Y entonces ya entre los dos trabajamos duro y mandamos a traer más grande, después al otro, después al otro, después al otro, después al otro. Muchos de esos planes no se dieron. Algunos se llevaron a sus hijos. Algunos solo se fue el primero y felices los 4. Allá se consiguió otra, hizo su familia, empezó a mandar dinero un tiempo, después se olvidó de los que estaban aquí. En el mejor de los casos siempre mandó aunque sea algo de dinero, y ahí murió el asunto. Y los hijos acá mal cuidados. ¿Por qué? Porque faltaba uno de los miembros de la familia, uno de los padres. Entonces la Biblia nos habla en 2 de Samuel 4:4 y dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, mire, hermano, porque aquí la palabra nos dice que la mamá del muchachito lo agarró y huyó, y que ella se golpeó y se lastimó protegiendo a su hijo. Esa hubiera sido la historia
perfecta. La madre del hijo da su vida por su hijo, ella se golpeó, ella se quedó lisiada de sus pies, pero su hijo permaneció. ¿Verdad que era lo ideal? Pero no, aquí dice que su nodriza lo tomó. Su nodriza la tomó, pero la nodriza se le cayó porque la nodriza estaba más pensando en salvarse ella, ver cómo hacía que cuidar al muchachito. No tenía el corazón de madre, no tenía la función de madre, no tenía el amor. Entonces, papá y mamá se fueron al extranjero. Nadie, ni los abuelos, ni los tíos querendones, ni los padrinos que dan buenos regalos, ninguno los iba a cuidar como papá y mamá. Pero papá y mamá se fueron. Y entonces viene el mal cuidado de los hijos. Y acá habla de que él se cayó y se quedó cojo. Habla de cosas físicas. Y tal vez tenemos lamentaciones por cuestiones físicas de los padres que se fueron. Pero acá lo que quiero sacar es que él quedó lisiado físicamente. Pero su lesión más grande fue en su corazón. Cuando David lo invitó a su mesa y él dijo que, ¿por qué tomas en cuenta un perro muerto como yo? ¿Y cómo debo sentarme a la mesa del rey? Y él no se amaba a sí mismo, él tenía un concepto más bajo del que debía tener. Eso nos habla de nuestras familias. Si papá y mamá se fueron, ¿qué concepto vamos a tener nosotros si estamos lisiados en nuestra alma? Si sentimos a la larga, y aunque nunca lo digamos y aunque nunca lo reclamemos, estamos pensando, para papá y mamá fue más importante el pisto que yo. Entonces, lisiados de nuestro corazón, lisiados. Y aun cuando el rey quiere hacernos honores y quiere ser parte de él, nosotros no lo merecemos y lo rechazamos. ¿Por qué? Porque hay un daño en nuestra alma. Entonces el montón de gente se fue a otras ciudades y dejó a sus hijos al cuidado o de su mamá, o de su papá, o de los tíos, o de los abuelos. O de alguien les dijo, yo te cuido a tus hijos, no tengas pena. Se vieron situaciones difíciles. El papá y la mamá trabajando duro y mandando para el colegio de los hijos, pues resulta que sí se aprovechó bien ese dinero. Se pagaron colegios, pero no para sus hijos, sino que para los hijos del que cuidaba. Mandaban dinero para ropa para sus hijos, pero resulta que ese dinero se utilizaba para la ropa de los hijos, no de los que estaban cuidando. Abusos de todo tipo. Entonces eso lició a una generación completa. Hermanos, fiestas familiares donde todo el mundo por ahí llorando al hijo que no está. Entonces, dice Éxodo 10:2, dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces, hablando un poquito de lo que hablamos antes, ¿verdad, hermanos? Que nunca le dijimos a nuestras generaciones, le contamos de qué debía protegerse. Es que en nuestra casa había mucha brujería, entonces protejámonos de la brujería. Entonces ellos se protegerían ahora de la nueva era y de un montón de situaciones ahí, ¿verdad, hermanos? Pero si no les contamos, el enemigo tiene una puerta donde atacar. Pero ¿y si no están nuestros papás? ¿Qué nos van a contar? ¿Cómo nos van a advertir? ¿Cómo van a hacer para que nosotros estemos protegidos? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces son problemas que trajeron a esta sociedad problemas muy fuertes. Entonces empezó a desintegrarse la familia.
En las ciudades europeas empezaron los jóvenes a pensar en que, ¿para qué tener familia? ¿Para qué voy a casarme? Empezó a ridiculizarse el matrimonio y las canciones, el cine y ahora las redes sociales y todo el asunto. Empezaron a poner a la familia en el último lugar. ¿Ni para qué? Un exceso de amor hacia uno mismo y no hacia los demás, alejado de los principios de Dios. Entonces vino una sociedad en la que no quieren casarse. ¿Y cómo influencian los medios masivos de comunicación y las noticias? Influencian de una manera grandísima. Yo tengo en mente algunas situaciones y hay una en especial. Yo sé que ustedes han oído mentar a la ventana de Owen. Y es que agarran un tema que es tabú, que la gente no quiere hablar de él, que ¿cómo va a hacer? Y le dan vuelta a la situación. Y eso han hecho con nosotros. Y responsables de eso han sido los medios de comunicación. ¿Cómo empezaron? Mire, la gente pone mucho este ejemplo de los caníbales. De los caníbales, ay no, que cómo la gente va a comer gente. Pero entonces empieza el asunto a hablarse del tema y la gente a rechazarlo. Pero entonces le dan vuelta a la situación. Entonces empiezan a hablar científicamente de cuáles son los problemas de los caníbales. Es el ejemplo, ¿verdad, hermano? Entonces la gente empieza a tomar, porque como ya le dieron vuelta a la situación, ya es qué es lo que les afecta a ellos. Ya no son ellos, sino que qué es lo que les afecta. Ahí empieza a entrar la ciencia. Luego empiezan los medios masivos a sacar películas de los ¿cómo se llama? De los caníbales, reportajes por aquí que viven hay una tribu caníbal acá, otra no sé qué, que ellos aquí, entonces ya la gente empieza a sacarlo de ser un tema tabú para ser un tema que va en la boca de la gente. Miren que los pobrecitos, porque ellos lo que pasa es que comen gente porque ahí no hay donde que comer, y esto, lo otro, aquí, que allá, ¿verdad? Luego gente muy influyente empieza a hablar respecto a ellos y a victimizarlos. Empiezan los medios de comunicación a victimizarlos por medio de películas. Entonces después ya no son solamente pues un tema que se puede hablar, sino que es un tema que da, pobrecitos, considerémoslos, ayudémoslos. Después de ser un tema tabú, lograron por medio de los medios de comunicación y de tantas cuestiones, después empiezan a sacar cosas científicas de que por qué el cerebro de ellos es así, y empieza la gente a empezar a... Después resulta que hay marchas, que ellos pidiendo justicia, que no nos traten así, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Entonces ya se empieza a aceptar en el corazón, la sociedad empieza a aceptarlos, empieza a familiarizarse con ellos. La última fase es cuando empiezan las leyes a favor de ellos. Entonces ellos ya se metieron en nuestra sociedad y ahora abusivamente nos exigen a nosotros cosas. Quieren que nos volvamos como ellos. Y por medio de las leyes es una pelea porque nosotros nos volvamos como ellos. Entonces eso ha pasado con los gays, con la sociedad LGTB, ha pasado con el aborto, ha pasado con el empoderamiento de la mujer. Han utilizado ese método para dañarnos.
Entonces, hermanos, como sociedad, hemos sido afectados en un montón de cuestiones. Y han utilizado todas nuestras debilidades. Porque el enemigo, por medio de la emigración, logró que muchas familias fuéramos débiles. Y nos atacó. Más fácil atacar uno por uno. Más fácil atacar uno por uno. En algo cae y después no le puede decir a lo que hizo porque él hizo esto. Y aquí en la casa se hace esto. Y entonces, ¿por qué me dicen esto si esto? Debilitó la sociedad, el sueño americano, el buscar más riquezas. Pero hermano, gracias a Dios, porque dice la palabra del Señor que Él es el único que puede cambiar las cosas en nuestro ser. Que todos nuestros pensamientos, y por eso una de las armas que utilizan los siervos de Dios es todo pensamiento cautivo. Todo pensamiento contrario, lo llevo cautivo a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya sufrió todo. Varón experimentado en quebrantos y en dolores. ¿Y qué fue quebrantado por una semana? No fue experto en quebrantos y en dolores por lo que le sucedió al final, por la crucifixión, sino fue una vida completa en quebrantos. Fue una vida donde dice, sufrió tanto que por lo que sufrió aprendió obediencia. Entonces, Él tiene la capacidad, Él ya vivió todo esto. Si usted se recuerda, Él tuvo que huir de la ciudad, se fue a Egipto. También vivió la emigración. Tuvo que regresar y no regresó a su ciudad, tuvo que irse a otra por temor. La ausencia del padre también la vivió. Pues los hermanos también le hicieron la vida a cuadritos. Entonces Él ya sufrió todo esto y Él salió vencedor, salió sin pecado. Entonces, ¿quién más va a vencer? Nosotros con la psicología, con Alcohólicos Anónimos, no. Es entregándole todo pensamiento contrario, llevándolo cautivo a los pies de Cristo, diciéndole a Cristo, aquí están, tómalos, tú sabes qué hacer con ellos, tú sabes cómo vencerlos, yo no puedo. Y entonces es Cristo el que se encarga de que todo pensamiento contrario nos lo quita de nuestro ser, y entonces así es como Él logra cambiar nuestros pensamientos. Así es como logra que Mefiboset se siente a la mesa del rey. Así es como logra que nosotros sepamos que somos reyes, que somos sacerdotes y que vivimos para Él y por Él. Y que Él es el que nos va a rescatar y que Él es el que nos va a levantar. Así es que, hermano y hermana, es Él el que nos va a levantar. Pero lo más curioso de todo esto es que allá afuera existe un montón de gente tirada por todas estas situaciones. Y hablo de una sociedad que tal vez el daño fue de sus abuelos. Pero que todas estas inseguridades y toda esta debilidad la pasaron a sus padres y ellos, ahora la generación que viene. Pero Jesucristo es el único que puede romper eso. Y hay mucha gente allá afuera necesitada de eso. Y nosotros somos obligados en llevarles la palabra. Porque no es que nosotros querramos o que es que yo no soy de evangelismo, entonces que vaya a otro. No, la palabra nos manda a todos. A todos, la gran comisión es para todos. Ir y hacer discípulos. Ir y predicarles el evangelio.
y decirle que la salida a todos sus problemas, a todas sus debilidades, a todo lo que pudo haber sucedido en su familia, es a tener al Señor Jesucristo en su corazón, y solo Él va a componer nuestra vida. Así es que hay una labor muy grande que hacer, hermanos. Yo sé que hay problemas en casa, yo sé que hay problemas para salir. Yo no le digo vayamos ahora a evangelizar como antes, no se puede. Pero también sé que hay otra forma de evangelizar. También sé que uno puede toparse a alguien en la calle necesitado, y que aparte de traer una bolsa de víveres, usted le va a hablar de la palabra y decirle que el Señor es el que provee. Así es que yo le dejo todo esto en su corazón. Yo sé que el Señor nos va a utilizar para derramar su bendición sobre nosotros. Solo quisiera terminar con una oración para bendecir su vida. Bendito y amado Padre de la gloria, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, yo te pido que a todos los que nos oyen, bendito y amado Señor, tú nos des la oportunidad de servirte siempre, papito lindo. Te pido que si hay uno de estos daños, bendito y amado Señor, en nuestras familias, que tú te encargues de eso. Porque nosotros, bendito y amado Señor, nos vamos a encargar de decirle a la gente que tú eres la solución, que tú eres el único que puede ayudarlos. Padre Santo, arraiga eso en nuestro corazón, llena nuestro corazón para que vayamos con el necesitado. De la forma en la que sea, tú vas a ponernos, bendito y amado Señor, las situaciones para llegarle al necesitado y para decirle que tú y solamente tú lo puedes ayudar, bendito y amado Señor. Ayúdanos, papito lindo. Ayúdanos, bendito y amado Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Gracias, mi amado hermano, que el Señor me lo bendiga. Vamos a seguirnos viendo acá en el discipulado de evangelismo. Sé que va a ser una gran bendición, hermanos, el poder pues platicar de todas estas cosas. Que el Señor me lo bendiga. Gracias, feliz noche.